Bueno, gracias al Señor que una vez más podemos estar acá alabando al Señor. Gracias por los hermanos que estuvieron orando, también por mi esposa, ya si Dios quiere hoy ya está acá a las 2 de la tarde. Tuvieron un lindo retiro de mujeres ahí en la Iglesia Bautista de Villa Mayo, en Buenos Aires, 93 mujeres y estuvieron compartiendo la palabra del Señor. Tito capítulo 2 eligió ella para dar y bueno, y de ahí sacando distintas cosas que hablan acerca del diseño de Dios para la mujer, ¿no es cierto? Así que le damos las gracias al Señor y esperemos que el Señor siga obrando en el corazón de las hermanas. Así que bueno, vamos a comenzar ahí en Hechos capítulo 9, si les parece. Hoy finalizamos con Hechos capítulo 9. Vamos a finalizar con la conversión de Saulo. Yo ya estoy grabando acá, Nico. Gracias. Vamos a terminar de leer los versículos 20 al 31 que nos queda y ya terminaríamos con Hechos capítulo 9. Dice: y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él, pero su conjura llegó al conocimiento de Saulo, y aún vigilaban las puertas día y noche, y con el propósito de matarlo. Versículo 25, pero sus discípulos lo tomaron de noche y lo sacaron por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, y todos le temían, no creyendo que era discípulo. Pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. También hablaba y discutía con los judíos helenistas, mas estos intentaban matarlo. Pero cuando los hermanos lo supieron, lo llevaron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Comprender la conversión de Saulo, comprender o poder entender la conversión de Saulo es la base de lo que este hombre hizo a lo largo de todo su ministerio. Comprender el texto inicial de lo que Dios hizo acá con su vida, vamos a entender cómo este hombre, apasionado luego por el Señor, transformado por la presencia de Dios, está dispuesto a dar ahora su vida por Cristo. Un perseguidor que él era antes de los cristianos, odiaba a Jesús, odiaba a los cristianos, los llevaba presos, los quería matar, consentía con la muerte de muchos. Ahora el Señor lo trae hacia él, lo convierte y ahora algo pasa en este hombre, que ahora da su vida o quiere dar su vida por el Señor. Por eso el Señor lo llama ahí en el versículo 15, este es un vaso escogido, este es un vaso elegido por mí. Es un vaso elegido para glorificar a Dios, llevando el mensaje de Cristo a otras naciones. Lo podemos ver ahí a lo largo de Hechos, lo podemos ver en sus cartas, en las epístolas, que también tiene participación. En Gálatas vamos a estar viendo bastante de Gálatas, porque en Gálatas nos abre una ventana al contar cosas que acá en Hechos no lo cuenta. Pero ahí él empieza a describir muchas cosas. Y entramos en la etapa donde Saulo comienza su ministerio en Damasco, proclamando la deidad del Salvador Jesús. Proclamando la deidad del Salvador Cristo Jesús. Y vamos a considerar algunos aspectos de esto último,
de este último tramo de la conversión de Saulo, comienzo de sus ministerios, y lo podríamos dividir en 4 partes. En principio podemos ver en los versículos 19 al 20 el momento en el cual él se prepara. El momento en el cual él se prepara. Luego, unos versículos más adelante, hay una preparación que la vamos a ver también. Pero en segundo lugar, los versículos 21 y 22, el testimonio de la iglesia, de lo que había sucedido, que este hombre se había convertido. Este perseguidor se convirtió. ¿Cuál fue el testimonio de la iglesia también? Los versículos 23, 26 y 29 los habla de la oposición que Pablo tuvo, la oposición que él tuvo. Y finalmente los versículos 26 al 31, el regreso a Jerusalén. Así que vamos a comenzar rápidamente en la preparación. ¿Cómo se preparó el apóstol Pablo? Ahora la agenda en Damasco era diferente a la que tenía Saulo. ¿Se acuerdan que Saulo iba a apresar cristianos? Saulo iba a traerlos presos, a encarcelarlos, a torturarlos a algunos si era necesario y a matarlos, si no negaban el nombre de Cristo. Pero ¿qué pasó? Se encontró con Jesús, se encontró con uno más fuerte que él, con uno más poderoso que él. Se encuentra en el camino. Y ahora Jesús se reveló a Saulo, no solo a los ojos de Pablo, sino también a su alma. ¿Cómo es que el Señor golpea la vida de este hombre y transforma su alma? Bueno, en Gálatas, Pablo, escribiendo a los Gálatas, Pablo, antes de comenzar a decirle esas palabras fuertes que tenía para la iglesia en Galacia, él hace una exposición de su defensa como apóstol, como cristiano, como discípulo del Señor. Y él ahí dice lo que Cristo había hecho en su vida. Acompáñenme a Gálatas capítulo 1, por favor. Versículo 15 al 16. Miren lo que dice Pablo acerca de su conversión. Gálatas 1 del 15 al 16. Dice, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios no lo había apartado a Saulo desde el vientre de su madre para ser un perseguidor toda su vida. Él está diciendo, Dios perseveró mi vida, mi madre me tuvo, yo crecí, me apartó desde el vientre de mi madre para dar testimonio de la gracia del Señor. Por su gracia, dice 16, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Ahí está lo que a este hombre le pasó en el camino a Damasco. Ahí está lo que Jesús se revela a él. Ahí está lo que él entiende por medio de haber estado con el Señor. Lo que el Señor le hizo. Se reveló Cristo, no fue solamente un momento especial que lo tira del caballo, una luz. No, él dice, Cristo se reveló a mi alma. El Señor Jesús, su Hijo, dice, se reveló en mí para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Se acuerdan lo que Dios le dijo? Ananías, ve porque instrumento escogido me es este para llevar el mensaje. Ahora Pablo lo entiende y dice, para esto el Señor me salvó. Y no consulté enseguida con carne y sangre. ¿Qué quiere decir esto? Carne y sangre. Nosotros somos carne y sangre. Pablo, al tener ese conocimiento, le debió iluminar inmediatamente de que toda su comprensión del Antiguo Testamento hasta ahora había sido errónea y legalista. Pablo no es que no sabía nada de las Escrituras. Pablo era muy instruido en las Escrituras. Pablo conocía bien el Antiguo Testamento. Recuerden que Pablo era judío y era fariseo de fariseos. Él tenía una buena comprensión. El apóstol Pablo era una mente muy brillante para aquel entonces. Por eso escalaba posicionalmente en los lugares donde él estaba. Pablo tenía, podríamos decir, al día de hoy, Pablo sería el mejor teólogo de toda nuestra época. Pero ¿qué pasó? El sistema que él tenía de conocimiento de las Escrituras había sido erróneo y el sistema de justicia legalista en el que había confiado hasta entonces y que él se había gloriado era falso y era fatal, porque mataba gente, creyendo que hacía el bien. Ahora imagínense, no consultó a sangre y carne. ¿Dónde estuvo Pablo? Ni bien le pasó esto. Dice Hechos, estuvo 3 días que no comió, que estuvo en ayuno y estuvo en la presencia del Señor.
estuvo orando al Señor. Imagínense esos 3 días de oscuridad. Imagínense esos cuántos ejercicios espirituales durante aquellos 3 días de total oscuridad, de ayuno, de soledad. Todo lo que Pablo empezó a recompilar en su mente, conectando a Cristo con el Antiguo Testamento, viendo la gloria de Él, viendo quién era Jesús. Por eso dice él, no consulté en primer lugar a carne y sangre, sino que ahí es donde el Señor me muestra todo lo que es Él. Por lo tanto, también qué remordimiento para él, qué angustia y muerte de esa esperanza legalista tenía que ser. Porque antes pensaba que hacía el bien, persiguiendo y matando a los cristianos, pero ahora se da cuenta que era un error. Y ahora Pablo se da cuenta que estaba equivocado. Pero a su vez, qué admiración de la gracia de Dios. Porque en la mayoría de las cartas, el apóstol Pablo hace como derrama su alma para demostrar la gracia de Dios sobre aquellos que son salvos y aún sobre su propia vida. Porque él lo había comprendido de esa manera. Es ahí como también nos dice Judas capítulo 21, versículo 23, al haber sido arrebatado del fuego. Él fue arrebatado del fuego. Él fue arrebatado de un camino de perdición. Por eso el versículo 15 dice que él era una vasija de elección. O era un vaso escogido, esa vasija de elección. Anteriormente, cuando Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 23 al 26, habla de los vasos que tiene escogido Dios, dice los vasos de ira, los vasos de misericordia. Y Pablo dice, no somos vasos de ira. Dios escogió vasos de ira. Pero luego dice, hay vasos de misericordia, los cuales somos nosotros, dice Pablo, en Romanos 9, 23. Y ahí él dice, somos llamados por su gracia, para que podamos conocer las riquezas de su gloria que de antemano el Señor preparó para su gloria. Hermanos, si somos hijos de Dios, nunca vas a ser un vaso de ira. El Señor te escogió para ser un vaso de su gracia. Como dice el apóstol Pablo, somos vasos de gracia, donde deposita su gracia el Señor, donde llena con su gracia día tras día, momento tras momento. Como Pablo luego también le habla a los tesalonicenses, no os ha escogido Dios para ira. No los escogió Dios para que la pasen mal y para que no tengan bienes espirituales. Dios escogió para que nosotros seamos ricos en Él, en su gracia, en su misericordia, en su abundante amor, que nos llena día tras día. Por eso Pablo entendía perfectamente la gracia de Dios. Pasa esos días asimilando lo que había sucedido, entonces esos 3 días es instruido, se queda en Damasco donde comienza a anunciar el Evangelio, pero todo ese tiempo de preparación, como luego él mismo dice en Hechos capítulo 26, versículo 20, donde se expande un poco más él mismo el relato de su conversión, dice que le sirvió para prepararse, para predicar sobre quién era Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Quién era Cristo? El arrepentimiento, la justicia de Dios por medio de la fe, etc. Todo eso le sirvió a Pablo para conectar ahora, al ser su Hijo revelado en él, al tener la luz en su alma, en su mente, la gracia de Dios, iluminarle, abrirle los ojos, ahora ver las Escrituras, abrir la palabra de Dios y ver, es Cristo. Es aquel que tengo que servir, es aquel que a mí se me presentó. Y entonces ahí él comienza a conectar y a hacer tremendas exposiciones de la doctrina de Dios, de la justicia de Dios, de la gracia de Dios, de la justificación, del arrepentimiento, del pecado, de la fe, del bautismo, de la iglesia y un montón de cosas para la vida del cristiano. Porque él, el Señor mismo, se lo reveló. Ahora vamos a ir más adelante, versículo 21 de Hechos 9, dice, y todos los que lo escuchaban estaban asombrados. ¿Tenían que estar asombrados? ¿Era lógico que estén asombrados? Por supuesto que sí. Imagínense que estamos acá y decimos, Pablo va a pisar Bahía Blanca para llevarnos presos. Todos orando, escondiéndonos, ayunando, no sé. Y de golpe
Dentro de unos días Pablo se para acá y empieza a hablar de Cristo, del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia. ¿Qué? Por eso ahí decían, se maravillaban. Les resultaba difícil creer que este lobo diabólico, sediento de sangre, ahora se pare a hablar del amor y de la gracia de Dios. Por supuesto que estaban asombrados. Se convirtió el perseguidor y ahora se transforma en uno de los pastores más fieles y más tiernos que la iglesia tuvo. ¿Cómo hace el Señor la obra? Y nosotros no la podemos entender muchas veces. Como decíamos la vez pasada, ¿no? Que por ahí algunos les dice, ¿vos conociste a Cristo? Mirá, sí, pueden decir así, pero el Señor hace una obra perfecta. Y el Señor nos transforma y ahora podemos dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Y muchos se van a asombrar. Muchos se van a asombrar. Ahora dice, estaban asombrados y decían, ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Versículo 22. ¿Qué hacía Pablo? Pero Saulo seguía fortaleciéndose, demostrando que este Jesús es el Cristo, el Mesías, el Mesías. Según el relato del mismo Pablo en la carta a Gálatas, él mismo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 17, que dice que no regresó a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que él, sino que fue a Arabia. Él fue a Arabia. En primer lugar, ahora Pablo había tenido, mientras estuvo ciego, ese encuentro con el Señor. 3 días, ciego sin poder ver, pero el Señor revelándose a él por medio de la palabra. Ahora él desea tener un retiro espiritual, podríamos decir, en otro lugar apartado, no muy lejos de Damasco. Arabia, que cita acá, no es de la Arabia que nosotros conocemos, que está muy lejos de Damasco, sino que este sitio estaba en un distrito al oriente de la ciudad de Damasco. Y no dice exactamente cuánto estuvo ahí en Arabia, estudiando las Escrituras, nuevamente mirando las promesas hechas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, antes de empezar su predicación acerca de Jesús en las sinagogas, pero es ahí donde él comienza a tener como tipo un seminario de conectar la teología con las Escrituras. Él ahí, según nos dice Gálatas, que es ahí donde él hace ese retiro, donde él se va para aprender más acerca del Mesías antes de empezar su predicación. Y entonces podemos ver que sí hay 2 apariciones de Saulo en Damasco. La primera es la inmediatamente en su conversión. Estuvo 3 días, sale y ahí inmediatamente fue a predicar. Fue a hablar acerca de Jesús. Pero después él se retira a Arabia y después vuelve a Damasco. Después nuevamente él vuelve, regresa y ahí lo tenemos en los versículos 22, cuando dice que seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Cuando Pablo sigue acá predicando, él ya había regresado de Arabia y él seguía predicando y él seguía enseñando las Escrituras y él seguía mostrando que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso ahí el segundo regreso de ese retiro en Arabia, donde predica con más precisión acerca de Jesús como el Mesías. Fíjense que dice, versículo 22, dice, demostrando que este Jesús es el Cristo. Anteriormente, los versículos más arriba, el versículo 20 dice que él conectaba a Cristo, que él es el Hijo de Dios. Pero ahora esta demostración requería haber tenido un estudio mucho más profundo de la deidad y del Mesías prometido por el Señor. Regresa, sigue predicando, sigue hablando, y ahí nosotros podemos ver que es por medio de las Escrituras Saulo demostraba esto.
Saulo siempre lo demostraba por medio de las Escrituras. Nunca se despegó de la palabra de Dios. Jamás se despegó de la palabra de Dios. Saulo no estuvo por ahí relatando la aparición sobrenatural. Imagínense, no es que, bueno, les vengo a contar un testimonio de cómo una luz me tiró del caballo y cómo vi algo y viajé hasta el tercer cielo. No. Pablo dijo, yo estoy entre vosotros y me esfuerzo para presentar a Cristo y a este crucificado. Por eso él, todo lo que mostraba, lo conectaba con las Escrituras, con el Mesías, para que puedan ver por medio de la palabra. Por eso Pablo dice que esa palabra es poder de Dios. Por eso es el Evangelio, es poder de Dios. El testimonio de lo que le pasó a él y que a muy pocos nosotros podemos ver también que a veces nos gusta más contar el testimonio que exponer a Cristo, ¿no? Cómo me salvó a mí, y es bueno saberlo. Pero siempre que nosotros hablemos a alguien de Cristo, pongamos las Escrituras enfrente y volvamos siempre a la palabra de Dios. Conectemos lo que Dios hizo en mi vida con lo que yo ahora leo todos los días en la palabra. Y que cuando hablemos lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que va a traer arrepentimiento y fe para creer. Pablo lo hizo de esa manera. Lo que Pablo persiguió siempre es que Dios sea glorificado. Que Dios sea glorificado. No que yo sea glorificado, sino que Dios sea glorificado. Bueno, vamos a ver la oposición que tuvo. ¿Vamos bien con el tiempo? Sí. Los judíos furiosos trataron de deshacerse de él. Versículo 23. Dice, después de muchos días, los judíos tramaron deshacerse de él. Los creyentes que estaban en Damasco lo rescatan, haciendo que huya por una abertura en la muralla, bajándolo en una canasta. Capítulo 24 y 25. Saulo recién comienza su ministerio y ya tiene el primer intento de muerte contra su vida. Recién empieza a predicar. ¿Y qué es lo que le esperó? Eso. ¿Pero qué le había prometido el Señor? Él va a ser un instrumento escogido. Yo le voy a enseñar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Cuando Pablo relata en una de las cartas, él dice, lo que me espera a mí, ¿qué son? Prisiones, cárceles, persecución. Y él lo sabía ya, desde el comienzo ya había comenzado su ministerio así. Pero ahora, ¿por qué intentaban matarlo y no antes? ¿Por qué no dijeron... Ni bien se convirtió, cuando decía, Él es el Hijo de Dios? ¿Por qué no lo mataron ahí? Porque cuando Pablo viene de ese retiro que tiene en Arabia, él viene con un conocimiento mayor y ahora les demuestra en las sinagogas y a los judíos, le expone claramente, teológicamente, por medio de las Escrituras, no hay lugar a duda, Jesús es el Mesías. Y esto les enfureció. Por eso lo habían matado a Esteban, porque Esteban hizo lo mismo. Y ahora viene este, que encima era uno de los nuestros, y dice, convencido por las Escrituras, y que el Señor le dijo que Jesús es el Mesías. Ya Pablo era un problema, un gran problema. Hay que exterminarlo de alguna manera, hay que sacarlo de alguna manera. Por eso comenzaron a tramar, matarlo a él. Claramente Pablo era una amenaza, no por lo impresionante de lo que sucedió camino a Damasco, cuando era perseguidor. La amenaza era porque Pablo le estaba diciendo a los judíos incrédulos, estaba predicando acerca de Jesús como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso era un problema, era un problema. Cuando Pablo recuerda el suceso de la huida en la canasta, ahí de hecho Pablo lo recuerda en 2 de Corintios. Y él le cuenta a los Corintios en capítulo 11, versículo 30 y 33. Él le dice, lo recuerda como un suceso débil. Yo estuve entre vosotros con debilidad, con temor y temblor. Yo estuve entre ustedes como un cobarde, escapando, huyendo muchas veces. No enfrentando la situación. Posiblemente él recordaba esa huida a la noche, que lo bajaron de una canasta mientras todos dormían, pero mientras había mandado el gobernador a cerrar las puertas de la ciudad y ver si Pablo se escapaba, porque lo tenían que agarrar, los judíos estaban furiosos. Pero él dice ahí en 2 de Corintios, escapé de sus manos. ¿Qué pasa luego al regreso de Jerusalén finalmente? Imagínense. Si la sinagoga,
Cuando Pablo se aparece en Damasco, predicando, era el que iba a llevarlos presos. Ahora los está amando y los abraza y dice, hermanos míos, les estoy hablando de Cristo. Imagínense la sorpresa en Jerusalén. Pablo tenía que venir con un montón de prisioneros, o por lo menos que los traigan después. Ahora él regresa a Jerusalén. De Jerusalén él había salido con una sed de venganza. Porque ¿cómo iba Pablo? Según nos relata Hechos. Él estaba furioso, respirando amenazas. Y ahora lo ven entrar con una Biblia bajo el brazo. Calmado. Pablo. Y él ahí. Sí, este soy yo. Ahora este soy yo. Ahora lo ven entrar y encima cuando abre su boca, ¿qué hace? Predica a Cristo. ¿Qué? Pablo predica a Cristo. O sea, está predicando al que antes perseguía. Regresa a Jerusalén. Ahora vean qué hermoso que es nuestro Señor Jesús. Cómo nos sorprende y nos maravilla de sus planes perfectos. Cuando alguno piensa otra cosa, que es algo imposible, Dios hace la obra y transforma a cualquier persona para su gloria. No dudemos eso nunca. Él lo puede hacer. Por eso no hay nada que temer. Ahora Saulo mostraba a Cristo. Un amor por el Señor se apoderó de él. Y lo único que quería hacer ahora era abrir las Escrituras y mostrar al Señor. Mostrar al Señor Jesús para que glorifiquen su nombre. Pero claro, así como Ananías dudó un poco cuando fue enviado por Dios a que oren por él, los discípulos dijeron, ¿cómo Saulo está predicando? No le creemos, Es dudoso. Ojo, nos quiere engañar, nos va a agarrar. El ex perseguidor de la iglesia, ahora los discípulos dudaban de su conversión. Versículo 26, ¿qué dice? Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos y todos le temían. Él tenía intencionalidad de juntarse con ellos, de estar en la iglesia, pero lo rechazaban, decían, no, Pablo, no, él, ¿cómo sabemos? Pero, ¿quién apareció ahí? Bernabé. Bernabé, ¿qué significa? Hijo de consolación. Hijo de consolación. Bernabé significa aliento. Lo encontramos también antes en Hechos capítulo 4, versículo 36, a Bernabé. Y nos habla que él es ese hijo de consolación. Y él lo toma a Saulo y lo abraza como hermano. Y dice, sí, yo creo en la obra que Dios hizo en vos. Siempre, qué bueno es tener a un Bernabé cerca, ¿no? A alguien que te abrace, que te traiga, cuando muchos dudan, cuando quedaste solo, cuando tus familiares te dejaron porque estás siguiendo al Señor, y alguien que se acerca y te abraza y te trae para que te juntes con los hermanos, que estés con la iglesia del Señor. Él los trae hacia Él, se responsabiliza por Él, y los discípulos estuvieron dispuestos a aceptar al ex perseguidor de la iglesia. Dice versículo 27, pero Bernabé lo tomó y lo presentó a los apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino y que Él le había hablado y cómo en Damasco había hablado con valor en el nombre de Jesús. Prácticamente Saulo casi no habla, es Bernabé contando lo que hizo acá con mi hermano. Y ellos ahí le creen y lo aceptan. Según el relato mismo de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 18, dice que ese tiempo en Jerusalén, 2 semanas, ¿con quién él quiso estar? Con Pedro y con Santiago, el medio hermano de Jesús. Saulo tenía tantos deseos de seguir aprendiendo de Cristo, de conectar a Cristo con toda la Escritura, que ahora necesitaba ver y escuchar a alguien que haya estado pegado a Jesús, que haya estado todo el tiempo con Jesús, que no lo haya abandonado. Bueno, justo Pedro lo abandona en el peor momento, pero Saulo ya sabía que quería ir a hablar con Pedro, por eso lo toma a Pedro. Y acuérdense que Pedro, ¿qué era fácil? De habla. Pedro le encantaba hablar, por eso Pedro le cuenta seguramente todo acerca de Jesús. Todo acerca de Jesús. Después el mismo Pedro en las epístolas, él cuenta acerca de Pablo, él da el testimonio fiel acerca de Pablo, del apostolado de Pablo. Porque Pablo aprende mucho, dice que ahí sí, él fue a Jerusalén
dice que Él estuvo con los discípulos y dice que Él estuvo y estaba con ellos moviéndose libremente en Jerusalén, hablando con valor en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Ya Pablo, ahí ya tenía todo. El momento de los 3 días a oscuras cuando estuvo ciego. El retiro a Arabia para seguir conociendo a Cristo por medio de las Escrituras, para formar esa tremenda teología. Y ahora viene a Pedro y a Santiago, el medio hermano de Jesús, que había estado con Jesús. Y ahora ya él le cierra todo eso. Con todo eso, Pablo empieza a exponer su predicación. Y él empieza a escribir las epístolas. Y él empieza a escribir cartas. Y él empieza a hablar a la iglesia con valor. Cuando nosotros estamos en la palabra del Señor, cuando conocemos la palabra del Señor, cuando conocemos interiormente a nuestro Señor, lo atesoramos en nuestro corazón, nos da valor para hablar a otros de Cristo. Nos alienta, no nos cuesta nada abrir nuestra boca y hablar de Cristo. Muchas veces, hermanos, pasa que no hablamos de Cristo porque no lo conocemos. No lo conocemos por medio de su palabra, no lo conocemos íntimamente, no vemos la obra que Dios hizo en mí, cómo puedo conectar todo lo que Dios hizo en mí con la Escritura, y no hablo porque me da miedo, porque no sé qué decir. Pero cuanto más estés aferrado a la palabra de Dios, mirando la obra de gracia del Señor en tu vida, viéndolo a Él día tras día en las Escrituras, vas a tener el valor para predicar, vas a salir solo, vas a abrir tu boca y vas a hablar algo de Cristo, vas a comentar algo de Cristo. Dice que hablaba y discutía con los judíos de habla griega, versículo 29. Mas esto, ¿qué procuraban? Su muerte, segundo intento de muerte. Ahora, en Jerusalén, estos griegos, estos helenistas, eran los mismos que habían matado a Esteban y que Saulo estaba mirando ahí consintiendo su muerte. Ahora estos mismos lo quieren matar a él. Lo quieren matar a él. Lo quieren destruir. Por eso los cristianos tuvieron que hacer que Saulo desaparezca de la ciudad. Lo envían a Tarso, su ciudad natal. Y ahí va a estar por un buen tiempo, en Tarso. Terminamos ahí con la conversión de Saulo. Pero ¿qué dice el versículo 31? Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo seguía creciendo. La conversión de Saulo más adelante iba a tener un efecto tremendo sobre la iglesia cristiana. Es cuanto más se expandió el Evangelio, es cuanto más se predicó el Evangelio. Y él sería el principal misionero por más del cual Jesús extiende su iglesia. Pero su conversión tuvo un efecto inmediato. La iglesia tenía paz. Gozó de un tiempo de tranquilidad. Ahora noten que dice, y seguía creciendo. No es que por causa de la persecución de Pablo la iglesia se estancó. Y cuando Pablo se convierte, ahora sigue adelante. No. La iglesia siempre siguió creciendo. La iglesia siempre siguió prevaleciendo. Porque nada puede contra la iglesia del Señor. Nada. Ni aún el más fiero perseguidor. Nada. Y en sus planes el Señor lo toma para ser un vaso escogido. ¿Qué conclusión de todo este mensaje, de todo lo que hemos visto? Que los planes del Señor son eternos. Nada puede doblar su brazo, decir, está mal lo que está haciendo. Nadie, nada. Él pudo transformar a un pecador que antes odiaba a Dios, insultaba su nombre, transformarlo en una vasija de elección para que su nombre sea exaltado en toda nación. Confiemos siempre en proclamar a Cristo, conociéndole por medio de las Escrituras. El Señor esclarece el carácter de los creyentes verdaderos, los une a su pueblo y a menudo les da la oportunidad de dar testimonio de la verdad de Dios. Cuando antes negábamos a Dios y andábamos como el mundo, ahora nos va a dar una oportunidad de predicar a Cristo, conocerlo a Él por medio de las Escrituras. Ahora hay una vida transformada que ama a Dios y vive para su gloria. Recordemos que todas las cosas son hechas nuevas, como dijo Pablo. Las cosas viejas pasaron. El Señor hace nueva todas las cosas. Y esta es la obra de Dios en la vida de aquellos que Él llama.
Concluyo con lo que para mí resume la vida de Saulo en sus propias palabras y que también las hice mías al momento que el Señor me llamó. Hechos 20, 24. Yo creo que ahí está el resumen de lo que Pablo vivió, de lo que Pablo hizo y cómo él murió. Un versículo dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. El apóstol Pablo se rindió por completo a la obra del Señor, como un cristiano tiene que hacer. Dio su vida, dio su tiempo, dio su trabajo. No le fue carga cuando aquellos le decían, los corintios tenían problemas, les faltaba plata, eran malos administradores. Pablo se dio todo, aún hasta dinero si le tenía que dar. Por eso ahí en 2 de Corintios, cuando él le habla y le dice, me estoy entregando todo a ustedes, yo le estoy dando todo a ustedes, amándolos más, aunque ustedes me amen menos, él estaba dispuesto a entregar todo para la gloria del Señor, todo. Por eso, hermanos, yo creo que eso es la tarea que tenemos. Si el Señor nos llama a servir, entreguémonos completamente. Pablo es un ejemplo, está en la Escritura, porque Dios nos dice, hay aquí un hombre en el cual tienen que ver y seguir. Dejar todo, dar el dinero, dar el tiempo, dejar la comodidad de nuestras casas, dejar la comodidad, predicar el Evangelio, poder agarrar y ocuparnos un poco más entre nosotros, visitarnos, llamarnos, atendernos, amarnos. Pablo nos da ese ejemplo. Y aún él pone el ejemplo de aquellos cristianos que estando en extrema pobreza dieron una ofrenda generosa a aquellos que no tenían. Todo, darse todo por completo. Y ese es el ejemplo del apóstol Pablo, la conversión de lo que Dios hace en la vida de un cristiano. Por lo tanto, animémonos para que podamos seguir creciendo en la gracia del Señor y que el Señor siga haciendo su obra en nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque podemos ver rápidamente por medio del testimonio de Saulo de Tarso, conocido como el apóstol Pablo, tu obra de gracia, de amor, de misericordia, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos seguir ese ejemplo, porque, Señor, aún él mismo dice que lo imiten a él, porque él era imitador tuyo, Señor. Que podamos imitar el ejemplo de este hombre en su dedicación, en su disposición, en morir a sí mismo, en darse todo, Señor, para que tu evangelio siga avanzando donde todavía no es exaltado tu nombre. Señor, tanta tarea tenemos para hacer. Hay vecinos nuestros, Señor, que no te conocen. Señor, perdónanos, nos ven salir de casa con la Biblia, yendo a la iglesia, nunca le hemos hablado, Señor. Perdónanos, ayúdanos, danos la fuerza y la valentía para hacerlo, Señor. Que podamos ir a tu palabra y predicar tu palabra con denuedo, aun cuando nos insulten, Señor. Te ruego, Señor, danos la fuerza, danos la valentía, Señor, como tuvieron los primeros cristianos, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tu nombre sea exaltado y que más personas estén en este lugar alabándote y glorificando tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor. Tú eres digno de que este lugar sea lleno de personas que, Señor, levanten tus manos y te adoren y te exalten y digan que tú has hecho una obra de gracia, Señor. ¿Cómo no vamos a predicar tu palabra y servirte a ti, Señor? Ayúdanos, Señor, ayúdanos por el bien, Señor, de nuestras almas y para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.